que sería un procedimiento, ¿sí? Porque vamos a pedir varios números, ¿sí? Un procedimiento le vamos a pedir, en este caso, contar pares. Bien, acá el nombre era impar, ¿no? Suma impares era el anterior. Aquí lo habíamos puesto, suma pares, ¿se acuerdan? Es suma impares, ahí está. Este es contar pares. Ahí está. Contar pares va a ser un procedimiento que va a recibir como dato una variable que esté prácticamente vacía, que tenga la cuenta, donde se va a cargar el contador. Par le voy a poner. ¿Sí? Vamos a aclarar qué tipo de dato es, como un contador el que está pasando para que se llene con un valor de la cuenta. Le vamos a poner entero. Parámetro pasado por y le vamos a poner valor. ¿Sí? Variables. ¿Por qué le ponemos valor o referencia? Referencia porque yo quiero que entre una variable con un cierto valor y acá se vaya contando y salga modificada. Por tanto le voy a poner por referencia. Ahí está. ¿Me importa el cambio? Sí me importa el cambio. Por eso le pongo referencia. Inicio, fin y fin del procedimiento. Bien, vamos a contar. Pero acá no te dice cuántos números se ingresan. Por tanto, si no te dice, bueno, podemos usar un repetir. Bueno, hasta qué. En este caso, el repetir lo vamos a condicionar mediante, vamos a pedir a pedido del operador. ¿Desea continuar o desea ingresar otro número? Desea continuar, lo vamos a poner. ¿Sí o no? Que me responda sí o no. Y vamos a poner esto, ahí está. Vamos a hacer una lectura, leer una variable res, y acá el hasta que sería hasta que la respuesta sea igual a un valor de no. Bien, ya está. Aquí vamos a pedir números repetidamente hasta que el usuario quiera. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que pedir números que no. Bueno, en este caso vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí. Aquí, porque acá pedimos un número. Bueno, copiamos esto, ya que lo tenemos ahí. Ahí está. Pedimos un número. Ingrese un número, la variable num. Podemos copiar esto también, que es prácticamente lo mismo. Sí, porque hay que preguntar, hay que contar los pares. Bien. Si es par, prácticamente tiene que ser, el número tiene que ser mod 0. Pero acá adentro no vamos a hacer una suma, ¿sí? Vamos a preguntar si el número le saco el módulo con 2 y trato de 0, quiere decir que es par. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contarlo. ¿Pero dónde está el contador? El contador está aquí, arriba. ¿Sí? Con par. Le voy a asignar prácticamente con par, ¿sí? Más 1. Esa variable se va a modificar. Como me importa el cambio, sí. Cada cuenta que yo haga va a entrar una variable con un valor y va a salir con un valor modificado que va a ser el resultado de la cuenta. Aquí estoy contando, estoy utilizando este parámetro, donde se va a llevar el valor de la cuenta de los pares. ¿Estamos bien? Termina esto y esta variable va a quedar con un valor. Como es por referencia, ¿te importa el cambio? Sí. El cambio se va a ver reflejado. Ahora, aquí ya no tenemos, pedimos los números, ya está. Vamos a ver qué variable utilizamos aparte de los parámetros. Usamos una variable entero que es num, bien, que es el número que pedimos. Luego usamos una variable respuesta para controlar la repetición, que sería un tipo cadena, porque estamos comparando con una cadena. ¿Sí? Fíjense, hasta que sea igual a no. Está entre comillas doble, es una cadena. Bien, ya tenemos aquí con par, ya está acá arriba, no se olviden. Si este lo vamos a dar otro color, un color 3, ahí está, contar pares. Fíjense, como es un procedimiento, puedo usar la escritura y la lectura, ¿sí? No hay ningún problema. Pero desde aquí yo tendría que llamar a esta cajita que sería contar pares, ¿sí? ¿Qué le tengo que mandar? Una variable, podemos crear una variable con pares, ¿sí? Aquí una variable. ¿Pero qué valor tiene? No tiene ninguno. Si ustedes le quieren dar un valor, y estaría bueno, porque contador, fíjense, una variable de contador siempre tiene que estar en 0. Entonces, esto 0 y 0 pasa por aquí. 0 llega y aquí se va a ir contando. No sé, por ejemplo, se va a contar 3. 3, como te importa el cambio, sí. La siguiente, la variable contador, va a tener un valor. Entonces aquí, en la siguiente línea, yo lo puedo utilizar. Entonces, la cantidad es 2 puntos y mostramos de pares es 2 puntos y muestro lo que vale la variable contador pares.
es como que entró con un valor, en este caso entró con un valor de 0, y aquí se fue contando, ya en la siguiente línea, en línea 93, tendría un valor modificado, ¿sí? Por tanto, fíjense, aquí lo muestro, ¿sí? Entró con un valor y sale con otro, que sería el valor de la cuenta de los números pares que se han ingresado. ¿Estamos bien? Le puedo asignar 0. Bien, ahí está, porque un contador va en 0, ¿no? Vamos a la 19. ¿Qué nos pide la 19? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pueden probar de otras formas, no hay ningún problema. 19. Promedio de los números positivos. El promedio de los números positivos. Bien, este sería prácticamente parecido. A ver. Bien, el promedio de los positivos. Sería prácticamente parecido al anterior. Bien, después tenemos el máximo. Bien, promedio de los positivos. Primero hay que pedir los números y hay que determinar si es positivo. Si es positivo, bueno, acá no sería impar, ¿no? Hay que calcular un promedio de los positivos. Vamos a copiar el que está aquí. Suma impares. Parece que va a ser parecido a ese. Bien, vamos ahí. Aquí. Bien, para calcular un promedio, en este caso vamos a tomar que son n números los que se ingresan. Por lo tanto, vamos a tomar lo mismo de la opción 17, que sea una variable n que me dé la cantidad. ¿Sí? Ahí vamos a pedir la cantidad de números que se van a ingresar. Y aquí vamos a crear un procedimiento. Aquí. No se va a llamar suma impares, sino que se va a llamar promedio, le vamos a poner. Promedio post. ¿Sí? Ahí está, ahí pasa la n, tenemos declarada la n por valor, no me interesa el cambio de la variable n, borramos esto. Y aquí, ¿cómo hacemos para calcular un promedio de números positivos? Primero para ir de 1 hasta n. Para calcular un promedio tenemos que sumar los números que sean positivos, entonces en suma impares, en vez de suma impares va a ser suma post. Y vamos a contar, ¿sí? Porque no sabemos exactamente. Contador post, voy a crearme en 0. Ahí está. En este caso, la variable num es lo que pedimos. Si la variable num llega a tener un valor que es mayor a 0, quiere decir que el número era positivo. Por tanto, si es positivo, ¿qué tengo que hacer? A suma post le tengo que asignar lo que tiene suma post más ese número. Lo acumulo. Luego lo puedo contar. Contador post. Contar. Acuérdense que un promedio es sumar los números que se ingresan y dividirlo por la cantidad de números que se han ingresado. En este caso, solamente acumulamos lo positivo y dividimos por la cantidad que sean positivos. Sumamos y contamos a la vez. Una vez hecho eso, al final podemos crear una variable promedio, por ejemplo, y dividir lo que tiene suma post, lo partimos entre el contador de positivo. Ya tenemos un promedio, aquí lo podemos mostrar directamente, escribir que el promedio es 2 puntos y mostrar la variable promedio. ¿Estamos bien? Ahí está. Suma, dividido, guarda el promedio y el promedio lo muestra. ¿Qué variable utilizamos aparte de los parámetros? Usamos una variable entera. ¿Quién? Entera el acumulador, que es suma positivo. Como los números son enteros, entonces el acumulador es entero. Suma post es entero. El contador también, porque hace una cuenta. ¿Qué más? La variable i, que viene del para. Aquí esta variable viene de regalo. La variable num también, porque esa es donde capturamos los números. Y la variable promedio, ¿de qué tipo sería? Como hay una división, promedio puede ser real, sí, porque puede dar un coma. Bien, ahí tenemos entonces, esta es la cajita que me resuelve prácticamente el promedio de los positivos. Bien, ¿cómo la llamamos? Prácticamente lo puedes llamar así. Como es procedimiento, prácticamente va por el nombre nada. Promedio post. ¿Y que le vas a mandar como dato? En este caso, n, que representaba la cantidad de elementos que querés que se ingresen. Bien, ahí está, estamos llamando esta cajita. Bien, como es procedimiento, no es necesario guardarle ninguna variable. Fíjense. Si no se olviden. Esta también era una. Esta. ¿Estamos bien? Esto va a sumar los positivos. Va a calcular un promedio de los positivos. Como es procedimiento, no se olviden que puede usar escribir, leer, sí, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Sí. Determinar, en este caso, ¿qué decía la opción? La 20, máximo de una serie. Sí, entonces ingresé determinar el máximo. Acá sería y determinar el máximo. Bien, aquí vamos a hacerla.
Ahí está. Bien, para esta opción de determinar el máximo, primero necesitamos unos cuantos números para determinar quién es el máximo de esa serie de números. Para esto vamos a ingresar una variable n. Si n vale 4, prácticamente serían 4 números que hay que pedir al usuario. Escribir, ingrese un número, le vamos a pedir repetidamente 4 números. Bien, de eso hay que determinar quién es el máximo. Siempre el primer valor que se ingrese, siempre va a ser máximo, actual, apuntado. ¿Cuándo va a cambiar esta flechita a otro valor? Por ejemplo, después se ingresa el 2. ¿El 2 es mayor al máximo que yo tenía apuntando? No. ¿Por tanto la flechita la cambia? No. Siguiente número que se ingresa, 5. ¿5 es mayor al máximo que yo tenía? Sí. Por tanto la flechita tendría que cambiar de referencia. ¿El 4 le gana al 5? No. Por tanto, una vez que se terminaron de analizar la serie de números, en donde quedó apuntado, ahí estaría el máximo valor de la serie de números. Para esto vamos a utilizar, en este caso, como no tenemos una estructura para guardar o almacenar datos, como serían los vectores o arreglos, sí, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a tomarlo, en este caso lo vamos a hacer como un procedimiento. Luego, cuando veamos vectores, lo vamos a hacer como función, ¿sí? Entonces, la opción 20, yo necesito primero un valor de 20, un valor de n. Bien, vamos a copiar la opción 19, que prácticamente es parecida, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle aquí, y vamos a pedir un valor de n. Bien, en vez de opción 19 le vamos a poner 20. Ingrese la cantidad de números, leer n. Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear aquí un procedimiento. Vamos a copiar el mismo que está arriba. Sí, podemos copiar este mismo. Sí, porque va a ser parecido. Ahí está. Aquí está. En vez de esto le vamos a poner máximo, que recibe un n, que va a ser le va a dar la cantidad de números, ¿sí?, que se tiene que ingresar. Esto lo vamos a borrar porque este es del anterior, para no confundir. El contador también lo vamos a borrar. Bien, esto también lo vamos a borrar. Esto también, ahí está. Para ir desde un valor desde 1 hasta n, ingresa un número. Ya va a ingresar repetidamente números, ¿sí? O n números. Ahora, hay que determinar el máximo. ¿Cómo hacemos para determinar el máximo? Vamos a usar el concepto de bandera. Vamos a crear una bandera, en este caso con un valor de verdadero. Vamos a asimilar que cuando la bandera esté arriba, significa que es el primer valor que se está analizando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá una pregunta. Vamos a preguntar si la bandera es igual a verdadero. Y obvio que va a estar en verdadero porque la primera, fíjense, estaba en verdadero, ¿o no? Para la primera vuelta va a estar en verdadero. Si eso se cumple, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el máximo? El primer valor, num, que no, el primer valor, ¿sí? Ese va a ser el máximo. ¿Y dónde está? Ahí está. Ese va a ser el máximo, el primer valor que se haya ingresado. Por tanto, yo voy a crear una variable para almacenar ese valor. Variable max, porque estamos hablando de máximo, entonces se va a guardar en la variable max. Y le voy a asignar el número. Una vez que hayamos hecho, bueno, número, num, está. Voy a apagar la bandera, o sea, le voy a cambiar de valor para que no vuelva a ingresar ahí. Falso, porque si no le cambiamos de valor, siempre va a entrar. Si verdadero, si bandera igual a verdadero, siempre va a ingresar por este lado, y no tiene sentido así. Por eso apago la bandera. Si apago la bandera, prácticamente cuando sea tome un valor de falso, quiere decir que yo voy a empezar a comparar con el siguiente valor que va a ingresar. Cuando la bandera vale verdadero es que estoy ingresando el primer valor. Cuando vale falso es que estoy haciendo comparaciones con los siguientes valores ingresados. Entonces, en la otra parte, si no fin sí, lo que vamos a hacer para esta parte del si no es recién a comparar. Fíjense, yo el máximo estaba referenciando al primero, luego ingresó el segundo, por tanto preguntamos, che, ¿este le gana al máximo? ¿Cómo hacemos esa pregunta? Podemos hacer un sí. ¿Sí qué? Si el número que se ingresó recién es mayor, como estamos hablando de máximo, ponemos mayor. ¿A quién? A la variable max. Si eso se cumple, ¿qué pasa? Acá vamos a poner, si eso se cumple, ¿qué pasa? El valor de máximo, si este le gana, el valor de máximo tiene que cambiar. En este caso, ¿el 2 le gana? No. Probamos con el siguiente. ¿El 5 le gana? Sí. Por tanto, esto que hacíamos apunta aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí vamos a decir que a la variable max le asigno ¿quién? El valor que le ganó. ¿Quién? Que era la variable num. ¿Estamos bien? Ahí está. Ahí está. Se termina. Fin, sí. Ahí está. Y se terminó. Este es el algoritmo del máximo. Ahora, ¿quién es el máximo? ¿Dónde está guardado su máximo? Escribir. Bien, acá sería escribir
¿Escribir qué? Estamos dentro de un procedimiento, por tanto se puede escribir, no hay ningún problema. El máximo, dos puntos, ¿quién?